Me ingresaron en urgencias a medianoche. Apendicitis aguda, el dolor me hacía sudar frío. Entonces oí una voz algo familiar pero muy serena. Ella entró con la carpeta de la historia clínica, sus ojos por encima de la mascarilla me echaron un vistazo. Parece que no me reconoció de inmediato, pero yo la reconocí al instante. Era Sofía, mi exnovia. Todavía tenía el sonido de la ambulancia resonando en la cabeza. Las ruedas de la camilla chirriaban, crujiendo sobre el suelo del pasillo iluminado. Las luces del techo, blancas y cegadoras, parpadeaban, me molestaban los ojos. En la parte baja derecha del vientre, tenía como un cuchillo desafilado girando lentamente, una vuelta, y otra. Me dolía tanto que me encogía entero, el sudor frío me había empapado toda la espalda. La enfermera me hacía preguntas, su sonaba algo lejana. ¿Nombre? Ismael, ¿verdad? Sí, con un hilo de voz. ¿Edad? 28. Volví a decir que sí con un gemido. ¿Qué le pasa? ¿Dónde le duele más? Señalé la parte baja derecha como pude. Aquí, me duele, como un tirón. La enfermera tomó nota, me levantó la camiseta y me presionó. En el momento en que sus dedos apretaron, casi salto de la camilla. Di un respingo. ¿Desde hace cuánto? Desde esta noche, y cada vez duele más. Me metieron en una pequeña celda separada por una cortina. El olor a desinfectante del hospital se me metió por la nariz. Familiar, pero con ese algo que te hace sentir inquieto. Me quedé allí tumbado, mirando al techo. El dolor me tenía la mente embotada y en blanco. Solo esperaba que viniera un médico de una vez, me pusiera una inyección de calmante, o que me llevaran directamente al quirófano. Pasos que se acercaban. La cortina se descorrió de golpe con un irras. Lo primero que vi fueron unos zapatos blancos, un poco manchados de polvo. Luego una bata blanca, una persona alta, de complexión delgada. Ella miró la carpeta que sostenía en la mano, su voz tranquila, sin altibajos. Ismael. Volví a decir que sí, instintivamente. Esa voz. Levanté la vista de golpe para mirarla. Llevaba una mascarilla quirúrgica azul que le tapaba la mayor parte de la cara. Solo le quedaban al descubierto los ojos y la frente despejada. Algunos mechones de pelo se le escapaban de la coleta. Esos ojos miraban la carpeta con mucha atención, las largas pestañas caídas. Luego levantó la vista y me miró a mí. Una mirada muy profesional, muy serena, como la que le dedicaría a cualquier paciente común. Recorrió mi cara, mi estado. Pasó apenas un segundo, o dos. Su mirada se detuvo. Las pestañas temblaron ligeramente. En sus ojos brilló un destello brevísimo de sorpresa, tan fugaz que casi creí que era una alucinación provocada por el dolor. Pero nos reconocimos mutuamente. El aire pareció congelarse unos segundos. Solo se oía mi respiración agitada y el leve roce del papel de la historia clínica entre sus dedos. Abrí la boca para decir algo, pero la garganta estaba seca y no fui capaz de articular ni una palabra. ¿Cómo podía ser ella? Sofía. No me imaginaba que volvería a verla en un lugar así, en esta situación. Habían pasado 4 años desde que rompimos. Ella apartó primero la mirada y volvió a fijarla en la carpeta, con la voz recuperando esa calma plana, si cabe aún más fría. Dolor en la parte baja derecha del abdomen, y cada vez más fuerte. La miré a esos ojos, tan familiares y a la vez tan extraños, sobre la mascarilla. Sí. 2. No añadió nada más. Se acercó. Levántese la camiseta. Obedecí y me subí la camisola del hospital hasta el pecho. Sus manos estaban algo frías, y me palpó el vientre. Empezó por las zonas que no dolían tanto. ¿Y aquí? ¿Qué tal? No duele. Desplazó los dedos lentamente, hasta la zona del abdomen inferior derecho. Apretó un poco. En ese momento mi cuerpo se tensó por completo, di un respingo y el sudor frío brotó con más fuerza en mi frente. Aquí es donde le duele más. Su tono era completamente neutro, el de una doctora. Sí, justo aquí. Soltó la presión, fue a un lado y se frotó las manos con jabón desinfectante de pared. Por los síntomas, parece una apendicitis aguda. Habrá que hacerte un hemograma y un TAC abdominal para confirmarlo. Mientras hablaba, escribía rápidamente algo en la historia. Una letra casi ilegible, nada que ver con aquella escritura tan pulcra y ordenada que recordaba de ella. Llamó al timbre que había al lado. Una enfermera se acercó enseguida. Claudia, lleva a este paciente a que le saquen sangre y contacta con la unidad de imagen para que le hagan un TAC de abdomen urgente. De acuerdo, doctora Sofía. La enfermera se acercó para ayudarme a ajustar la altura de la cama y llevarme fuera. Yo seguía tumbado, sin apartar la vista de Sofía. Ella no volvió a mirarme en ningún momento, solo se quedó de espaldas a mí frente al ordenador, tecleando algo. Su perfil, bajo la luz de la pantalla, parecía muy distante y frío. Me llevaron a hacerme las pruebas. Cuando me pincharon para sacarme sangre,
apenas lo noté. La cabeza me daba vueltas pensando en aquellos ojos de Sofía, serenos, profesionales, con esa casi invisible ondulación en su interior. Estaba más delgada. Antes tenía las mejillas un poco redondas, como de bebé, y ahora parecía haberlas perdido del todo. Aunque llevaba mascarilla, el contorno de su cara se veía más definido. Se había convertido en doctora, en urgencias de este hospital, de esta ciudad. El mundo es muy pequeño, tan pequeño que tener una apendicitis aguda podía llevarme directamente a sus manos. Terminaron las pruebas y me volvieron a llevar a la celda de urgencias. Mientras esperaba los resultados, el tiempo pasaba muy lento. El vientre seguía doliéndome, pero ya no era tan insupportable. Quizás porque la cabeza me ocupaba en otras cosas. Fuera del habitáculo se oían pasos, quejidos de otros pacientes, intercambios rápidos de conversación entre los sanitarios. Agucé el oído, intentando distinguir si estaba ella entre esas voces. Parecía que sí, o quizás no. Unos 20 minutos después, la cortina se volvió a descorrer. Era ella otra vez. Traía en la mano los resultados del laboratorio y el informe del TAC. Miró los papeles frunciendo ligeramente el ceño. Los glóbulos blancos están muy altos. El TAC muestra inflamación del apéndice y exudado a su alrededor. Es una apendicitis aguda, hay que operar de inmediato. Levantó la vista para mirarme, con un tono puramente profesional. ¿Tiene algún familiar aquí? Necesito que firme el consentimiento. Negué con la cabeza. Vivo solo. Mi amigo no va a poder llegar hasta dentro de un rato. Ella dudó un instante. Entonces puede firmar usted mismo. Le explico los riesgos de la cirugía. Recitó con una entonación muy rápida y sin ningún matiz emocional una lista de posibles complicaciones. Infección, hemorragia, adherencias intestinales. Yo la escuchaba, pero no retenía gran parte de lo que decía. Solo miraba sus ojos. Terminó y me acercó el consentimiento informado con un bolígrafo. Firme aquí. Cogí el bolígrafo, con la mano algo temblorosa, no sabía si por el dolor o por otra cosa, y a mi nombre. Las letras quedaron torcidas, casi irreconocibles. Ella recogió el papel, lo miró un instante. La enfermera vendrá a hacerle la preparación prequirúrgica, colocarle la sonda gástrica y la vesical. Después esperaremos a que el quirófano esté listo para subirlo. Dicho esto, dio media vuelta para irse. Doctora Sofía, la llamé sin pensar. Ella se detuvo, se giró medio de lado y me miró. ¿Algo más? Me quedé sin palabras. ¿Qué iba a decirle? Preguntarle cómo estaba, si le había ido bien. Era evidente que no tocaba. La cirugía, la hace usted. Se quedó callada unos segundos y contestó. No, yo soy médica de urgencias, esta noche estoy de guardia. La operación será con el cirujano de guardia. Ah, respondí con una exclamación. Por dentro no sabía si sentir alivio o decepción. Descanse a la espera de la cirugía. Dicho esto, descorrió la cortina y salió. Su figura se perdió entre el ajetreo de urgencias. 3. La enfermera vino a prepararme para la operación. Cuando me colocaron la sonda gástrica, las náuseas me hicieron poner blanco. Lo de la sonda vesical fue aún peor. Cuando terminaron, ya era un paciente de verdad, apenas podía moverme, solo quedarme tumbado. El vientre seguía doliendo, pero saber que ya iban a operarme me daba algo de tranquilidad. Miraba las luces blanquecinas del techo, con la cabeza hecha un lío. La primera vez que vi a Sofía fue también en un lugar bastante iluminado. La biblioteca de la universidad, un sitio junto a la ventana. Eran las 4 o 5 de la tarde, la luz dorada daba de lleno en su perfil. En ese momento estaba leyendo muy concentrada un libro gordo de medicina, anatomía o algo así. Al lado tenía un termo blanco. Yo por entonces era muy cara dura, me fui directamente a su mesa y la abordé. ¿Perdona? ¿Está ocupado? Levantó la cabeza, me miró, negó con la cabeza y volvió a bajar la mirada a su libro. Tenía una mirada limpia, con ese algo de estudiante empollona. Yo era incapaz de concentrarme en la lectura, tenía toda la atención puesta en ella. Buscaba cualquier tema de conversación, le preguntaba qué estudiaba, en qué curso estaba. Era de pocas palabras pero muy educada, contestaba a todo. Medicina, segundo año. Yo le dije que estudiaba informática, que estaba en tercero, que era su compañero de años superiores. Esbozó una leve sonrisa, pero no siguió el hilo. Después empecé a ir a menudo a ese mismo sitio a esperar. A fuerza de coincidir, acabamos haciéndonos algo más cercanos. Supe que se llamaba Sofía, un nombre poco común, con cierto aire elegante. Que estudiaba muchísimo, su sueño era trabajar en el hospital universitario de aquella prestigiosa facultad de medicina, y que le gustaba beber agua tibia, en su termo siempre llevaba unos pocos frutos secos. Tardé casi medio año en cortejarla hasta que aceptó salir conmigo. Fue una buena época. Yo la acompañaba a pasar la noche en la biblioteca,
ella se quedaba un rato conmigo jugando a videojuegos para despejarse. La llevaba a comer a los puestos callejeros de detrás de la universidad, y ella decía que era comida basura poco saludable, pero se la comía con mucho gusto. Era una chica tranquila, un poco cabezona, cuando se empeñaba en algo no había quien la sacara de ahí. Yo era más despreocupado, un poco vago, pero delante de ella me controlaba sin querer. Estuvimos juntos 3 años, desde la universidad hasta que yo llevaba 1 año trabajando, y entonces lo dejamos. No hubo ninguna razón dramática. Éramos muy jóvenes, yo era inestable, tenía mucha presión en el trabajo y mal genio. Ella cada vez tenía más carga de estudio y las prácticas la agobiaban, apenas nos veíamos. Discutíamos por cualquier tontería. Ella pensaba que yo no era lo suficientemente ambicioso y que no tenía planes de futuro. Yo sentía que ella era demasiado exigente y que me presionaba mucho. La última discusión fue muy fea. Ya ni siquiera recuerdo por qué empezó exactamente. Solo recuerdo que ella dijo, Ismael, igual ya no encajamos. Yo, en el calor del momento, le solté, pues si no encajamos, mejor dejarlo. Y así, sin más, lo dejamos. Ella borró todos mis contactos. Yo, por orgullo, nunca volví a buscarla. Cambié de trabajo, me instalé en otra casa. Me esforcé por no preguntar por ella. 4 años. Y ahora nos reencontrábamos así. Yo era su paciente en urgencias, retorciéndome de dolor. Ella era mi médico de cabecera, y me diagnosticó con toda frialdad que necesitaba operarme. 4. La cortina se volvió a descorrer. Un médico joven, acompañado de una enfermera, entró en la celda. ¿Eres Ismael? Soy el doctor Sao, del servicio de cirugía. He venido a llevarte al quirófano. Asentí con la cabeza. La enfermera revisó mis ondas y, junto con el doctor Sao, empujaron mi cama hacia afuera. Las ruedas chirriaban sobre el suelo. Al pasar junto al puesto de enfermería, giré la cabeza instintivamente para mirar. Sofía estaba allí, de espaldas a mí, dando instrucciones a una enfermera. No se volvió. Me metieron en el ascensor reservado para quirófanos. Al subir, sentí una ligera sensación de ingravidez. En la puerta del quirófano, el anestesista comprobó mis datos. Hizo varias preguntas, alergias, si me habían operado antes. Contesté a todo. Luego me empujaron dentro. La sala estaba muy fría. Instrumentos brillaban bajo las luces. Varias personas me rodearon para subirme a la estrecha camilla de operaciones. El anestesista me colocó los parches del monitor. El pulso y la presión empezaron a pitar. Me dijo, te voy a poner la anestesia por el gotero. Notarás un poco de hinchazón. Sentí un líquido frío entrando en mi vena. Ve contando hacia atrás desde 10. Respiré hondo. 10, 9, y perdí el conocimiento. Tuve un sueño largo y confuso. Aparecía en el campus universitario, imágenes de discusiones, la mirada de Sofía fija en mí, y luego, un vacío absoluto. Cuando desperté, estaba en la sala de reanimación. Tenía la garganta tan seca que no podía hablar. Una enfermera se acercó. ¿Despertaste? Dime tu nombre. Logré emitir un sonido apenas audible. Ismael. Bien, ¿sabes dónde estás? En el hospital. La operación ha ido muy bien. Cuando estés más estable te subimos a la habitación. Parpadeé para acostumbrarme a la luz. Todavía notaba los efectos de la anestesia, la cabeza pesada, un dolor sordo en la herida. Pero la agonía de la apendicitis había desaparecido. Me trasladaron a una habitación compartida con 3 camas. Después de acomodarme, la enfermera me dio instrucciones. Debía permanecer tumbado 6 horas sin moverme y no podía beber agua. Asentí sin fuerza. Mi amigo Don Sou se presentó poco después, con cara de preocupación. Tronco, Ismael, ¿estás bien? Casi me da un infarto cuando me llamaron diciendo que te habían operado de apendicitis aguda. Esbocé una sonrisa débil. No se muere uno tan fácilmente. ¿Cómo pasó todo tan rápido? Pues, anoche empezó a dolerme, no le di importancia, pero luego no pude más y llamé a una ambulancia. Don Sou me arregló la manta. Eso es lo importante, que estés bien. ¿Qué te dijo el médico? Que todo fue bien y que me quedara quieto. Ah, por cierto, añadió en voz baja, creo que vi a una doctora en el puesto de enfermería, me sonaba muchísimo, como de tu ex. ¿Cómo se llamaba? El corazón me dio un vuelco. Sofía. Sí, Sofía, ¿era ella? ¿Trabaja en este hospital? Sí, cerré los ojos. Ella fue quien me atendió en urgencias. No me digas, ¿y hablasteis? Solo lo que una doctora tiene que hablar con su paciente. ¡Qué casualidad más loca! Don Sou se rascó la cabeza. ¿Ella, lo llevó bien? Lo de siempre, es muy profesional y punto. Lo dije, pero por dentro no estaba del todo convencido. Esa sensación de ser tratado como un paciente cualquiera, como un completo desconocido. Pero bueno, ya habían pasado 4 años, no podía esperar que sintiera nada por mí.
Si ella era profesional, esa era su cualidad. Y desde luego, en eso era impecable. 5. Aquellas 6 horas tumbado se hicieron eternas. Me dolía la herida, tenía la garganta seca y no podía moverme. Don Zhou me acompañó, hablando de esto y de aquello para distraerme. Luego le llamaron de la oficina y tuvo que marcharse. Me dijo que volvería por la noche. Me quedé solo, mirando al techo. El efecto de la anestesia había desaparecido del todo y la herida empezaba a doler más. La enfermera me puso la bomba de analgesia y noté algo de mejoría, pero no podía dormir. En cuando cerraba los ojos, veía los de Sofía y recordaba la presión de sus dedos fríos sobre mi vientre. Por la tarde, la enfermera tomó mi temperatura y la presión. Le pregunté, ¿vienen los médicos a la ronda nocturna? Sí, vendrá el cirujano que lleva tu caso, el doctor Zhao. ¿Y la doctora de urgencias, la doctora Sofía? La enfermera me miró con curiosidad. ¿La doctora Sofía? Ella ya debe haber terminado su turno, en urgencias se hacen turnos rotativos. Ah, contesté, con una sensación de vacío en el pecho. Tenía razón, ella había hecho la guardia nocturna, a esas horas ya estaría descansando en casa. Más tarde apareció el doctor Zhao, revisó mi herida, dijo que la recuperación iba bien y que al día siguiente podría intentar levantarme. Le di las gracias. Por la noche Don Zhou me trajo un poco de caldo de arroz, pero no tenía hambre, apenas tomé 2 cucharadas y lo dejé. En la habitación, los otros 2 pacientes tenían familiares con ellos. Mi lado de la cama parecía mucho más solitario. Cogí el móvil, lo miré sin ver, no podía concentrarme en nada. Me vino a la cabeza aquella vez que me puse enfermo antes. Tenía fiebre, más de 39. Sofía tenía clase, pero pidió permiso y vino corriendo al pequeño apartamento donde vivía entonces para cuidarme. Me puso paños húmedos para bajar la temperatura, me dio agua y la medicina. Yo, con la cabeza nublada por la fiebre, le agarré la mano y no la soltaba. Ella se quedó sentada a mi lado toda la noche. Al día siguiente, cuando desperté sin fiebre, la vi dormida apoyada en la cama, con unas ojeras enormes. En ese momento pensé, es ella, es la indicada. Pero luego, suspiré y tiré el móvil a un lado. De nada servía pensar en eso ahora, todo agua pasada. La forma en que ella me miraba ahora era como si yo fuera una cosa más. Dormí mal, entre despertar y despertar, la herida dolía y en la habitación no había descanso completo. A la mañana siguiente vinieron a sacarme sangre. Me dijeron que si las cifras eran normales, podían quitarme la sonda vesical e intentar caminar un poco. Tenía ganas de que llegara ese momento. Quizás así podría salir de la habitación y cruzarme con ella. Aunque sabía que era casi imposible, el hospital era enorme, ella estaba en urgencias y yo en la planta de cirugía. Pero por si acaso, sobre las 9, un auxiliar vino a ayudarme a asearme y me cambió la ropa. Me sentía con más ánimo. Ya estaba a punto de llamar al timbre para preguntar cuándo me quitarían la sonda, cuando la cortina se descorrió suavemente. Alguien estaba en la entrada, a contraluz, pero reconocí la silueta al instante. Era Sofía. No llevaba la bata blanca. Vestía un jersey fino color gris claro y vaqueros. El pelo lo llevaba recogido en una coleta baja y despreocupada. Sin mascarilla, tenía el rostro completamente al descubierto. Estaba más delgada, sí, la barbilla más afilada, lo que hacía sus facciones más nítidas. Iba sin maquillaje y con aspecto cansado, como si acabara de salir del turno de noche. No llevaba la carpeta de historias clínicas, ni ningún papel. Simplemente estaba allí, mirándome con una expresión compleja. No era la frialdad puramente profesional de la noche anterior, pero tampoco era cálida. Me quedé paralizado. No esperaba que viniera. El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo? ¿Cómo es que has venido? Entró, se detuvo al pie de la cama, guardando una distancia correcta. Terminé el turno, y como pasaba cerca, he querido ver cómo estabas. Su voz sonaba más suave que la noche anterior, aunque seguía siendo bastante neutra. Ah, gracias. No sabía qué más decir. ¿Cómo te encuentras? ¿Te duele mucho la herida? Voy tirando, tengo la bomba de analgesia. ¿Has expulsado gases? Todavía no. Bien, cuando los expulses podrás empezar a beber un poco de caldo. Lo sé, el médico me lo dijo. La conversación era insulsa, como la de 2 personas que se conocen poco y se esfuerzan por llenar los silencios. Un momento de incomodidad. Su mirada recorrió el monitor de la cabecera y se posó otra vez en mi cara. ¿Estás solo, no? Sí, mi amigo está trabajando. ¿Necesitas algo? Por ahora, no. Volvió a callarse unos segundos. Entonces, descansa. Parecía que se iba. Sofía, la llamé otra vez. Se detuvo y me miró, esperando que continuara. La observé. 4 años sin verla, tenía tantas preguntas, pero ninguna parecía adecuada. Al final solo atiné a decir,
gracias por venir a verme. Ella apretó los labios ligeramente, desvió la mirada hacia otro lado y luego la volvió a fijar en mí. No hay de qué. Hizo una pausa y añadió, que te mejores pronto. Luego se dio la vuelta y, como la noche anterior, salió de la habitación. Su andar era muy ligero. Me quedé mirando el lugar por donde había desaparecido, con una opresión en el pecho, una angustia que no me dejaba respirar bien. Había venido. Había dicho esas 4 frases sin trascendencia. ¿Qué significaba aquello? ¿Una muestra de humanidad? ¿O simplemente la visita de la doctora que me había atendido, a modo de seguimiento? No la entendía. 6. Me quedé mirando un buen rato la puerta vacía, hasta que llegó la enfermera para retirarme la sonda vesical y volví a la realidad. La sensación fue tan desagradable como la primera vez. Intenté caminar un poco, para evitar adherencias intestinales, pero hágalo muy despacio y agarrándose a algo, me indicó la enfermera. Asentí. Cuando ella se fue, me moví hasta el borde de la cama. Primero subí el respaldo para incorporarme un poco. Luego, muy lentamente, bajé las piernas. Los pies tocaron el suelo, pero los sentía débiles. Al apoyarme en el borde de la cama para levantarme, la herida del abdomen se tensó de repente. Di un resoplido y un sudor frío me empapó la frente. Dolía muchísimo, como si me estuvieran abriendo la carne otra vez. Me quedé encorvado un rato, intentando recuperarme. Luego, muy despacio, fui enderezando el cuerpo, agarrándome a la pared. Avancé hacia la puerta con una lentitud extrema, cada paso era un tirón en la herida. En el pasillo la gente iba y venía, médicos, enfermeras, pacientes, familiares. Miré instintivamente hacia la zona de los ascensores. No quedaba ni rastro de Sofía. Lógico, ella había pasado de paso un momento, y ya se había ido. ¿Acaso iba a esperarme allí? Me apoyé en la pared y avancé como un caracol por el pasillo de ida y vuelta. Había empezado a sudar de nuevo. Cuando volví a la cama y me tumbé, me sentí como si hubiera librado una batalla. Agotado, pero con el alma aún más vacía. Don Zhou vino al mediodía y me trajo un poco de caldo de arroz de la cafetería del hospital. ¿Qué tal? ¿Pudiste levantarte? Sí, di un par de vueltas, pero me dolió muchísimo. Poco a poco, eso ya es bastante. Me miró con atención. Todavía tienes mala cara. Bebí un sorbo de caldo insípido. Esta mañana, vino Sofía. A Don Zhou se le abrieron los ojos como platos. ¿Quién? Tu ex. Vino. ¿Qué te dijo? Nada importante, que como estaba, que descansara. Solo eso, solo eso. Don Zhou se acarició la barbilla, pensativo. Qué raro. Ella es médico de urgencias, no de planta. ¿Qué hace yendo a visitar a un paciente que ya ha sido trasladado a cirugía? No me cuadra. Yo no había pensado en eso. Se me revolvió todo por dentro. Quizás, es que pasaba por aquí, pasar por aquí. El edificio de urgencias no está en la misma ala que cirugía, para nada queda de paso. Don Zhou esbozó una media sonrisa de yo ya sé lo que pasa. Ismael, esto no es tan simple. Yo no sabía qué pensar. No empieces a hacer teorías. Quizás solo fue una cortesía extra hacia alguien que conoció antes. No me lo creo, replicó Don Zhou. Aquí entran cientos de pacientes cada día, ¿vas a decirme que ella pasa a ver a todos? Se quedó callado y me miró con intención. Dime, ¿tú crees que ella siente algo todavía? Lo negué de inmediato. Ni de broma. ¿No la viste ayer, con esa mirada de, usted es un paciente cualquiera, punto? Entonces, ¿por qué vino hoy? No lo sé. De verdad que no lo sabía. A Sofía nunca fui capaz de leerle del todo la cabeza. Y después de 4 años, mucho menos. Don Zhou me dio una palmada en el hombro. Piensa lo que quieras, pero ya que el destino os ha vuelto a cruzar de una forma tan especial, tú mismo verás lo que haces. Otra vez le llamaron de la oficina y tuvo que irse. Me quedé solo dándole vueltas al asunto, sin sacar nada en claro. Me dolía la herida y tenía la cabeza hecha un lío. Por la tarde me eché una siesta. Cuando desperté, el sol del atardecer entraba por la ventana y molestaba en los ojos. La enfermera tomó mi temperatura y dijo que tenía unas décimas de fiebre, algo normal después de una operación. Andaba medio dormido y volvieron a mi mente muchos recuerdos antiguos. Recordé nuestra primera discusión, por una tontería enorme. Yo me enganché al videojuego y perdí la noción del tiempo, no contesté sus mensajes. Ella se enfadó, que no me importaba nada. A mí me pareció que estaba exagerando. Estuvimos varios días sin hablarnos. Al final yo no pude aguantar más y fui a esperarla a la puerta de su residencia. Llevaba un vaso de su té con leche caliente favorito. Cuando ella me vio, se le pusieron los ojos rojos. No dijo te perdono, pero cogió el vaso. Otra vez, cuando me licencié y no encontraba trabajo, estaba muy de mal humor y perdí los papeles con ella. Ella no se enfadó,
solo se quedó callada mirándome. Cuando terminé de desahogarme, dijo, Ismael, no puedes venir con mal genio a casa por cosas que pasan fuera. Me arrepentí al instante, la abracé y le pedí perdón. Ella me contestó, sé que estás muy presionado, pero somos pareja, no tu saco de boxeo. Ella era siempre así, tranquila, pero con una forma de ser que me llegaba al alma. Después empezamos a discutir más a menudo, por los planes de futuro, por las cosas del día a día. Ella quería estabilidad, un futuro claro y definido. Yo en aquella época pensaba que aún era pronto, que quería seguir disfrutando unos años más. Las diferencias fueron creciendo como una bola de nieve, cada vez más grandes, hasta que aquella última discusión nos aplastó a los dos. Después de romper, me arrepentí muchas veces. Pero era joven y orgulloso, no podía tragar mi dignidad. Y además pensaba que, si lo intentaba, el final sería el mismo. No éramos compatibles. En aquel entonces los dos éramos muy testarudos, ninguno quería ceder un centímetro para acercarse al otro. 7. Pasé 3 días en el hospital. La fiebre bajó y la herida ya no me dolía tanto. Podía levantarme solo para ir al baño y dar algunos paseos por el pasillo. El doctor Sao dijo que me recuperaba bien y que si seguía así, en un par de días podría darme el alta. En esos 3 días Sofía no volvió a aparecer. Aquella pequeña y absurda esperanza que Don Zhou había sembrado en mí se fue desvaneciendo. Seguro que solo fue una visita de cortesía, nada más. La tarde anterior al alta, mientras paseaba lentamente por el pasillo, escuché a 2 enfermeras que hablaban en voz baja cerca del puesto de control. Oye, ¿has visto las ojeras que tiene la doctora Sofía estos días? Ya, ¿y qué me dices de que la semana pasada, después de estar toda la noche en el accidente múltiple, se quedó a echarle una mano a la compañera de la mañana porque estaban saturados? ¿Es que se entrega demasiado? ¿Cómo aguanta ese ritmo? Quién sabe, pero la noto últimamente como, no sé, como que se exige más de la cuenta. Sí, antes era muy cumplidora, pero no se mataba así. Sentí un vuelco en el pecho. La doctora Sofía, ¿se referían a ella? ¿Tan agotada estaba? ¿Por qué se esforzaba tanto? Pero es que la doctora Sofía tiene unas manos fantásticas, y es muy serena. El otro día, el paciente de apendicitis, lo manejó con una precisión increíble. ¿Dices el que se llamaba Ismael, el chico guapo ese? Sí, él mismo. Oye, ahora que lo dices, creo que la doctora Sofía fue a verlo a la habitación una vez. ¿En serio? Yo no me enteré. Ella casi nunca sube a planta, a menos que sea un paciente grave y necesite seguimiento. Fue una mañana, después de su turno. A mí también me pareció raro. Las 2 enfermeras bajaron el tono de voz. Yo me detuve instintivamente, me apoyé en la pared y fingí mirar por la ventana, pero el corazón me latía con fuerza. Casi nunca sube a planta. ¿Entonces por qué vino a verme? ¿De verdad fue de paso? O como dijo Don Zhou, aquello no era tan sencillo. La cabeza me daba vueltas. Por la noche, Don Zhou vino a buscarme para darme el alta. Hicimos los trámites, me puse mi propia ropa, aunque todavía no podía moverme con fluidez. Salimos a la puerta del hospital. El aire olía a noche de verano, un poco húmedo, un poco pesado. Por fin podía respirar el aire de fuera, con esa sensación de volver a la vida. Don Zhou fue a buscar el coche. Yo me quedé esperando en la entrada. Levanté la cabeza y vi una silueta conocida que salía del edificio de urgencias. Era Sofía otra vez. Vestía unos pantalones largos de deporte, camiseta sencilla y una mochila a la espalda. Tenía la cara marcada por el cansancio y miraba al teléfono, tecleando algo. No me vio. Dudé un momento, pero al final la llamé, doctora Sofía. Ella levantó la cabeza y, al reconocerme, se quedó un momento desconcertada. Sus dedos se detuvieron en la pantalla del móvil. ¿Sales ya de alta? Sí, acabo de hacer los papeles. ¿Cómo va la recuperación? Bien, aunque todavía camino muy despacio. Normal. Cuando llegues a casa, reposa, no mojes la herida, vuelve para revisión y que te quiten los puntos. Come ligero y ve recuperando el apetito poco a poco. Recitó las instrucciones con soltura, como hacía con cualquier paciente, pero fuera del hospital, sin el ambiente clínico, parecía mucho más cercana. Gracias, doctora Sofía. Hice una pausa. Y gracias también por venir a verme aquel día. Ella apretó los labios, sin recoger el tema. Su mirada se posó en mi cara, aún pálida. ¿Viene alguien a buscarte? Sí, un amigo está trayendo el coche. Ah, un silencio breve. Soplaba la brisa de la noche, algo fresca. Ella parecía no saber qué más decir. Entonces, ya sabes, descansa mucho. Tú también, la miré fijamente, he oído que estás muy agotada. Cuídate, de verdad. En sus ojos brilló un destello de sorpresa. Luego bajó la mirada y musitó un leve gracias. Me voy.
Hizo una pequeña inclinación de cabeza, se giró y se fue hacia la dirección contraria. Caminaba rápido, como si quisiera huir de algo. Me quedé mirando su espalda que se perdía en la oscuridad. Tenía una mezcla de sentimientos que no sabía nombrar. El coche de Don Zhou llegó y pitó. Abrí la puerta y me senté. ¿Qué mirabas? ¿Quién era esa? La espalda me sonaba. Me abroché el cinturón. Nadie. Vámonos. El coche arrancó. Me recosté contra la ventana y miré las luces de la ciudad que pasaban veloces. El hospital se alejaba, pero algo apenas empezaba. 8. Los días en casa se hicieron muy aburridos. Solo podía descansar y caminar como un abuelo. Don Zhou venía de vez en cuando a hacerme compañía y traerme algo de comer. La herida mejoraba día a día, pero el nudo en el pecho no se deshacía. No podía dejar de pensar en Sofía, en aquella noche en la puerta del hospital, en la forma en que se fue deprisa, en lo que dijeron las enfermeras, ¿por qué se esforzaba tanto? ¿Por qué vino a verme? Eran preguntas como mosquitos zumbando en mi cabeza. El día que me quitaron los puntos fui solo al hospital. Pedí cita en la consulta externa de cirugía. El médico miró la herida, dijo que había cicatrizado bien y que ya podía retirarlos. La extracción molestó un poco, como un pequeño pinchazo. Cuando terminó, salí de la consulta y me puse a caminar sin rumbo por los pasillos del hospital. Sin querer, me acerqué al área de urgencias. A esas horas de la tarde no había tanto lío como por la noche, pero seguía siendo una zona muy transitada. Me quedé a una cierta distancia, mirando hacia adentro. Personal sanitario iba y venía con paso rápido. Mis ojos buscaban entre ellos una silueta familiar. No la vi. Quizás estaba en la parte de dentro, o quizás no tenía turno aquel día. Me quedé un rato plantado, y entonces sentí que era un poco ridículo. ¿Qué hacía allí? Aunque la viera, ¿qué podría decirle? ¿Acercarme y soltarle un hola, vengo a que me quiten los puntos y de paso a verte? Demasiado forzado. Me di la vuelta para marcharme. En el vestíbulo del hospital sonó mi teléfono. Era Don Zhou. Tronco, ¿ya te quitaron los puntos? Sí. ¿Qué tal? Bien, el médico dice que no hay problema. Pues perfecto. Esta noche hay una quedada, ¿te vienes? Así te despejas un poco de malas vibras. Dudé un momento. Acababan de quitarme los puntos, no era buena idea tomar alcohol ni cenar fuera. Pero estar solo en casa me aburría muchísimo. ¿Qué tipo de quedada? Nada especial, unos cuantos amigos, cenar algo, tranquilo. Si te ves mal, pues tomas un refresco. Lo pensé y acepté. Vale, pásame la dirección. Colgué, respiré hondo e intenté sacudirme todos los pensamientos sobre Sofía. Todo eso ya pasó. Lo importante ahora era la vida real. 9. La cena fue en un restaurante privado y tranquilo. Estaban los amigos de siempre, hacía meses que no nos veíamos. Como acababan de operarme, no me insistieron con el alcohol, me dejaron beber refrescos. El ambiente estaba bien, hablamos del trabajo, la vida, de cómo nos iba. Intentaba integrarme, reír con los chistes, pero no podía evitar estar ausente. El olor a desinfectante del hospital y los ojos cansados de Sofía volvían una y otra vez a mi cabeza. El amigo sentado a mi lado, al que llamamos Jaimito, me dio un codazo. Oye, Ismael, adivina a quién vi el otro día. ¿A quién? A Sofía, tu ex, ¿te acuerdas? Me dio un vuelco el corazón, pero puse cara de indiferencia. Ah, sí, ¿dónde? En la cafetería de debajo de mi oficina. Estaba esperando a alguien. Iba bastante arreglada, como para una cita a ciegas. ¿Una cita a ciegas? Se me quedó el palillo en la mano. Parecía. Enfrente tenía un tío con chaqueta y corbata, muy de postín. Hablaban, normal, nada muy afectuoso. Jaimito siguió contando, sin darse cuenta de mi cara. Yo no dije nada, pero sentí como si la cena se me hubiera quedado atravesada en el pecho. Cita a ciegas. Claro, habían pasado 4 años. Era normal que ella tuviera citas, que conociera a otras personas. ¿Acaso iba a esperarme a mí? ¿Pero por qué me sentía tan incómodo al oírlo? Oye, ¿por qué os separasteis entonces? Recuerdo que era una pena, porque os veía muy bien juntos, terció otro de los amigos. Bebí un sorbo de refresco y puse cara de resignación. Pues, no éramos compatibles, y los dos éramos jóvenes. Bueno, pero ahora que os habéis vuelto a encontrar, ¿no te ronda la cabeza? Reencontrarnos como médico y paciente, nada más. Mi tono de voz salió más seco de lo que pretendía. Al verme cortante, cambiaron de tema, pero mi estado de ánimo se había ido al traste. No podía dejar de imaginarme a Sofía en aquella cafetería, con otro hombre. ¿Sonreiría para él? ¿Pondría esa expresión un poco tímida que tenía cuando yo le gustaba de verdad? Sentí una rabia interior. Me excusé para ir al baño, salí al pasillo y encendí un cigarrillo. Mirando el paisaje nocturno de la ciudad, me di cuenta de algo. Ya había decidido que lo dejé pasar, que cerré ese capítulo.
¿Por qué al oír una sola noticia sobre ella me volvía tan inestable? Ismael, qué poca vergüenza. Regresé a la mesa, inventé una excusa y me marché pronto. En casa, vacío. La herida ya casi no me molestaba, pero en algún lugar del pecho empezaba un dolor sordo. 10. Pasó otra semana y ya estaba casi recuperado. Volví al trabajo, me sumergí en la rutina, intentando llenar todas las horas para no pensar en chorradas. El resultado no fue bueno. Sofía parecía haberse instalado en mi cabeza y cada poco asomaba la suya para molestarme. El viernes por la noche salí tarde de la oficina. Eran casi las 10. Me entró hambre y decidí pasar por la calle de la comida que había detrás de la empresa. Allí siempre había mucho ambiente, puestos callejeros, olores y humo. Me acerqué a mi puesto favorito de tallarines salteados y pedí una ración. Mientras esperaba, eché un vistazo alrededor sin pensar en nada, y entonces vi a alguien que jamás imaginé encontrar allí. Sofía. Estaba sentada sola en una silla de plástico junto a un puesto de Bonton, comiendo tranquilamente de un cuenco pequeño. Vestía de manera muy normal, jersey beige y el pelo suelto. Su perfil, bajo la mezcla de la luz de la calle y los puestos, se veía muy suave. Nada que ver con la doctora fría y profesional del hospital. ¿Qué hacía ella allí? Aquello quedaba lejos del hospital y también de su casa. Me quedé un rato mirándola, sin poder creerlo. Ella debió notar mi mirada, porque levantó la cabeza y la fijó en mí. Nuestras miradas se encontraron en el aire. Se quedó pasmada, igual que yo. Evidentemente no esperaba toparse conmigo allí. Tenía medio Bonton en la boca y la cuchara suspendida en el aire. Le daba un aire, desconcertado, impropio de ella. Dudé unos segundos, pero me acerqué. Doctora Sofía, qué casualidad, ella se tragó rápido el Bonton y dejó la cuchara. Su cara recuperó la expresión habitual, pero noté que las orejas se le habían sonrojado un poco. Sí, qué casualidad. ¿También vienes a cenar aquí? Pregunta absurda, lo supe en cuanto la dije. Terminé el turno, llegaba tarde y me apetecía algo caliente, como me pillaba de paso, se justificó, con la voz más baja de lo normal. Miré su cuenco, un caldo casi transparente. ¿Comes tan poco? No tengo mucha hambre. Me senté en la silla vacía que había a su lado. Oiga, ¿cuánto le debo por los tallarines? Ya están listos, contestó a gritos el cocinero. Recogí mi plato y volví al puesto de los Bonton. Nos quedamos allí, los dos sentados en sillas de plástico al borde de la calle, comiendo cada uno lo suyo. El ambiente era un poco incómodo, ninguno de los dos se atrevía a hablar primero. Solo se oía el bullicio alrededor y los alimentos hirviendo. Yo comía mis tallarines, pero apenas los saboreaba. Tenía toda mi atención puesta en ella. Ella comía muy despacio, a pequeños bocados, desentonando un poco con el ajetreo del lugar. ¿Vienes a menudo por aquí?, rompió ella el silencio. Sí, cuando salgo tarde, me paso. Estos tallarines están muy buenos. Se los señalé. Ah, otra vez el silencio. Aguanté las ganas de preguntar, pero al final no pude más. Oye, ¿y tú, qué tal estás? Ella detuvo la cuchara a medio camino. Igual, trabajando. He oído que en urgencias hay mucha presión. Sí, bastante. Cuídate entonces, repetí esa frase inútil. Gracias. Terminó el Bonton y limpió sus labios con una servilleta. ¿Tu herida se ha curado del todo? Ya casi ni la noto. Me alegro. Se levantó. Ya he terminado, me voy. Yo también, ya voy yo también. No tenía ni idea de por qué dije eso. Salimos juntos hasta la bocacalle. Por aquí es difícil parar un taxi. Ella me miró, sin decir ni que sí ni que no. Me esperó allí de pie. Di 3 bocados veloces a lo que quedaba de mis tallarines, limpié mi boca, me levanté. Vámonos. Caminamos juntos por la calle llena de puestos. El viento de la noche traía todo tipo de olores, carne asada, especias, masa frita. Ella llevaba ese tenue olor a desinfectante mezclado con el suavizante de la ropa. Es raro, porque antes el olor del hospital me daba repelús. Pero ese aroma en ella no me molestaba en absoluto. ¿Cómo es que viniste a parar por aquí? No pude contener la curiosidad. Ella tardó unos segundos en contestar, a visitar a una amiga, y como estaba cerca, llegamos al final de la calle. El tráfico era intenso. Ella sacó el móvil para pedir un coche con la aplicación. ¿Te llevo? He venido en coche, le dije sin pensar. Ella levantó la cabeza, sorprendida. No hace falta que te molestes, puedo pedir uno. No es ninguna molestia, me pilla de camino. Mentía. Ni siquiera sabía dónde vivía. Ella me miró fijamente, tratando de adivinar mis intenciones. Finalmente asintió. Gracias. 11. En el camino al aparcamiento no cruzamos ni una palabra. Me arrepentí de haber sido tan impulsivo. ¿Para qué ofrecerme a llevarla?
Así solo conseguíamos más incomodidad. Pero ya estaba dicho. Mi coche era un todoterreno normal, un poco desordenado, con papeles y cachivaches por el asiento del copiloto. Recogí todo con vergüenza. Perdona el desorden. Ella no dijo nada, se sentó en silencio y se abrochó el cinturón de seguridad. Al hacerlo, sus dedos rozaron los míos por accidente, muy suavemente. Los dos retiramos la mano como si nos hubiera dado una descarga eléctrica. Dentro del coche se respiraba una tensión difícil de describir. Encendí el motor y puse el aire acondicionado. ¿Dirección? Ella dijo el nombre de una urbanización. No quedaba cerca del hospital, y desde luego no me pillaba de camino ni de lejos. Programé el GPS y el coche se incorporó al tráfico. El silencio era tan denso que se podía cortar. La radio sonaba con música relajante, pero no ayudaba a aliviar la incomodidad. La miré de reojo por el retrovisor. Ella miraba por la ventanilla, las luces de la ciudad reflejándose en su rostro. No podía adivinar lo que pensaba. Tú, usted. Empezamos los dos a la vez y nos detuvimos a la vez. Di tú primero, le ofrecí. No, nada importante. Ella volvió la cabeza hacia el frente. Solo quería preguntarte si trabajas mucho. Más o menos igual. ¿Y en urgencias es muy intenso? Sí, pero te acostumbras. Su tono era muy neutro. Otro silencio. Respiré hondo. No podía seguir así. Había cosas que llevaba guardadas demasiado tiempo. Sofía. La llamé por su nombre. Su cuerpo se tensó ligeramente y me miró. Sí. Fijé la vista en la carretera, con las palmas de las manos sudorosas. El otro día, gracias por venir a verme. Te dije que no hay de qué. No es solo eso. Dudé un momento. Sé que una doctora de urgencias no suele ir a la planta a visitar a un paciente que ya ha sido derivado a otra unidad. Ella no respondió. Solo me miraba en silencio, esperando. Continué. Me dijeron que últimamente trabajas demasiado. ¿Por qué? Ella desvió la mirada otra vez hacia la ventanilla. No es nada, solo quiero mantener la mente ocupada. ¿Para tener la cabeza entretenida? Intenté adivinar. Pasó mucho tiempo antes de que respondiera, tanto que ya casi no esperaba su voz. Entonces oí un susurro muy bajo, tal vez. Esas dos palabras cayeron dentro de mí como una piedra en un lago, y se formaron ondas. El coche llegó a la entrada de su urbanización. Me detuve en el arcén. Ella desbloqueó la puerta, pero no bajó de inmediato. Ismael. Esta vez dijo mi nombre al completo. Sentí un vuelco en el pecho. Dime. Se giró hacia mí. La luz de la farola se colaba por el parabrisas e iluminaba sus ojos. Ya no tenían aquella frialdad profesional. Había en ellos una mezcla de emociones difíciles de descifrar, cansancio, lucha interior y algo que parecía vulnerabilidad. Cuando rompimos, empezó con cada palabra medida. ¿Tú crees que fue solo porque no éramos compatibles? 12. No esperaba esa pregunta, y menos en ese momento. Mis dedos apretaron el volante, los nudillos se pusieron blancos. Yo abrí la boca, pero no supe qué contestar. ¿No éramos compatibles? En apariencia, sí. Personalidades, planes de futuro, estado de ánimo en aquel entonces, nada encajaba. Pero más adentro, ¿fue mi inmadurez, mi incapacidad para valorar lo que tenía? ¿Fue su terquedad, su negativa a ceder? ¿O simplemente éramos demasiado jóvenes y no sabíamos amar bien? En estos 4 años lo había pensado alguna vez, pero nunca encontré una respuesta. Creía que ella lo había superado, que no le daba ninguna importancia, pero su mirada me decía lo contrario. También se había estado preguntando. No lo sé, respondí al fin con sinceridad, aunque sabía que no era una respuesta útil. La miré a los ojos e hice la misma pregunta. ¿Y tú qué crees? Bajó la mirada, las pestañas proyectaban una pequeña sombra bajo sus ojos. Tampoco lo sé, dijo muy bajito. A veces creo que sí, a veces creo que no. Levantó la cabeza otra vez hacia mí. Parecía que cada uno ponía todo su empeño, pero a su manera, y ninguna era la correcta. Me dio un vuelco el corazón. Ninguna era la correcta. Que bien lo había expresado. Yo quería darle lo que para mí era bueno, pero no me fijaba en lo que ella realmente necesitaba. Ella quería llevarme hacia el futuro que consideraba correcto, pero sin preguntarme si yo quería ir por ese camino. Como dos erizos que quieren darse calor y solo consiguen pincharse. Lo siento. Esta frase llegó 4 años tarde. La pedía por mi inmadurez, por mis palabras hirientes, por mi comportamiento estúpido de aquel entonces. Ella se quedó desconcertada un instante, luego apareció en su boca una sonrisa amarga. ¿De qué sirve decirlo ahora? Tenía razón. El tiempo no vuelve atrás. Ya no éramos los mismos. Respiró hondo, como si tomara una decisión. Ya hemos llegado. Gracias por traerme. Abrió la puerta y bajó del coche. Afuera, con la puerta aún abierta, se volvió hacia mí. El viento movía sus mechones. Ismael, sigamos adelante. Los dos.
Luego cerró la puerta y se adentró en la urbanización sin mirar atrás. Me quedé en el coche, viendo cómo su silueta se perdía entre los arbustos al final del camino. En los oídos aún resonaban sus palabras: sigamos adelante. ¿Era eso una despedida? ¿Un punto final a aquella historia que no funcionó? Sentí un vacío enorme, como si me hubieran arrancado algo de dentro, pero por culpa de esa misma sensación de pérdida total, apareció una ligera y extraña calma. Me recosté en el asiento y solté un largo suspiro. Quizás ella tenía razón. Había que mirar hacia adelante. 13. Los días siguientes, deliberadamente, evité cualquier lugar donde pudiera encontrarme con Sofía. Aquel hospital, aquella calle de la comida. La vida volvió a la normalidad. Trabajo, casa, alguna cerveza con amigos. La herida se curó del todo, incluso la cicatriz empezó a desvanecerse, como aquel recuerdo. Con el tiempo, el dolor se va y solo queda una pequeña marca, apenas un recordatorio de que una vez existió. Creía que la historia entre Sofía y yo había terminado para siempre, hasta que un mes más tarde, en la empresa nos asignaron un proyecto nuevo: desarrollar un sistema informático para un hospital, y necesitábamos reunir los requisitos con el centro sanitario. El jefe del proyecto repartió las tareas. Cuando vi el nombre del hospital, me quedé helado. Era el mismo donde trabajaba Sofía. Para colmo, uno de los departamentos con los que teníamos que coordinar era urgencias. Me dio un vuelco el corazón. ¿Era esto una broma del destino? El jefe me miró: Ismael, tú lideras el proyecto. Eres el mejor técnico y ya has trabajado antes con temas sanitarios. Abrí la boca para negarme, pero no encontré una excusa convincente. Además, el proyecto era importante. Al final tragué saliva y acepté. De acuerdo, haré lo posible. La primera reunión en el hospital fue con el departamento de informática y con el responsable de urgencias. Llegué temprano a la sala de juntas, con sentimientos encontrados. Un poco nervioso, y quizás, con una pizca de algo que no me atrevía a nombrar. La puerta se abrió. Llegó el personal de informática, nos saludamos. Después llegaron los de urgencias. Delante iba la jefa del servicio, una mujer de unos 50 años con aspecto muy resolutivo. Detrás de ella, con bata blanca y una libreta en la mano, venía otra doctora. Cuando la reconocí, se me cortó la respiración. Era Sofía. También ella me vio, y se detuvo un instante. En sus ojos vi una sorpresa que no pudo ocultar. Claro, ella tampoco sabía que yo estaría allí. La jefa sonrió y nos presentó: ella es la doctora Sofía, una de nuestras mejores especialistas. Conoce muy bien los procesos del servicio y será vuestra interlocutora principal. Luego, dirigiéndose a nosotros: ellos son los ingenieros de la empresa, y su responsable es Ismael. Me puse de pie, intentando parecer natural y profesional. Extendí la mano. Doctora Sofía, encantado de verla de nuevo. Ella dudó medio segundo antes de estrecharla. La punta de sus dedos estaba fría. Ingeniero Ismael, igualmente. El tono había cambiado. Ya no era Ismael a secas, sino el distante ingeniero Ismael. La reunión comenzó. Hablamos de los problemas del sistema anterior y de los requisitos del nuevo. Sofía entró en materia enseguida. Hablaba con claridad, con un ritmo pausado, señalando los puntos débiles del sistema actual y los aspectos a mejorar. Profesional, serena, eficiente. Era la doctora de urgencias otra vez. Nuestro intercambio de palabras se limitó estrictamente al trabajo. Ni una sola concesión a lo personal, como si aquellas conversaciones nocturnas nunca hubieran existido. La reunión duró más de una hora. Al final, la jefa se despidió y se fue primero. Sofía recogió sus cosas. Me acerqué a ella. Doctora Sofía, sobre algunos detalles, seguramente necesitemos seguir hablando. Ella levantó la cabeza, con tono puramente profesional, y asintió. Por supuesto, cualquier cosa me contacta. Mi correo y mi teléfono están en el acta de la reunión. Bien. Cogió sus bártulos y salió de la sala con paso rápido. No me dedicó ni una sola mirada de más. Vi su espalda alejarse y sentí un nudo en la garganta. Bueno, al menos así, con una relación estrictamente profesional, los dos estaríamos más tranquilos. 14. El proyecto entró en la fase de recogida de requisitos. Tenía que ir con frecuencia al hospital, observar el trabajo en urgencias, seguir a los médicos. Era imposible no encontrarme con Sofía a menudo. Para ser sincero, ella era una excelente interlocutora, profesional, responsable, respondía a todas mis preguntas. Pero había marcado una línea muy clara: nada fuera del trabajo, ni una palabra de más. Aunque nos cruzáramos en el pasillo, solo me saludaba con un leve gesto de cabeza y seguía de largo, como si yo fuera un ingeniero externo más. Al principio me pareció bien, pero con el tiempo,
esa sensación de ahogo volvió, sobre todo cuando la veía con los ojos hundidos por las guardias, cuando la veía tan amable y atenta con los pacientes y luego, al volverse hacia mí, solo tenía gestos de manual. Me daba una rabia inexplicable. Una tarde la esperaba en la sala de médicos de urgencias para discutir un módulo. Llevaba casi una hora esperando. Cuando por fin llegó, tenía la cara pálida y caminaba con paso vacilante. Me vio e hizo un esfuerzo por animarse. Perdona, acabo de salir de una reanimación, llevas mucho tiempo esperando. No te preocupes. Mirándola así no pude evitarlo. Tienes muy mala cara. ¿Por qué no descansas un poco antes de empezar? Negó con la cabeza, bebió un gran vaso de agua. No hace falta, mejor aprovechar el tiempo. ¿Qué módulo dices que te preocupa? Empezamos a discutir. A mitad de la explicación, ella se detuvo de repente, se llevó la mano a la sien y la frotó, con el ceño fruncido. ¿Qué pasa? ¿No te encuentras bien? Pregunté. Solo un poco de dolor de cabeza, no es nada. Sigue. Forcejeaba por continuar. Yo la miraba, y esa rabia se transformó en preocupación. Sofía, dejé los papeles sobre la mesa, con tono serio. El trabajo es interminable, pero si te desmoronas de tanto esforzarte, ¿de qué sirve? Ella levantó la cabeza, desconcertada. No esperaba que me pusiera así. En la sala había otros médicos y enfermeras. Al oírme, alzaron la vista con curiosidad. A Sofía se le subieron los colores a las mejillas, no sabía si de vergüenza o de enfado. Esto es mi trabajo, y sé cuál es mi límite. Tu límite es tener que ir a las reanimaciones con dolor de cabeza y casi sin poder tenerte en pie, repliqué con brusquedad. Ella apretó los labios, me miró con mezcla de terquedad y pena. Ingeniero Ismael, estamos en una reunión de trabajo. Mi estado de salud no es asunto suyo. Yo, intenté decir algo más, pero ella ya había bajado la mirada hacia la pantalla. Seguimos. La lógica de este campo necesita más concreción. Su voz había recobrado la calma, pero sus dedos estaban blancos de apretar el ratón. Sabía que si seguía, ella se cerraría más. Contuve mi mal humor y volví a concentrarme en el trabajo, pero el ambiente se había vuelto muy tenso. El resto de la reunión hablamos con frases cortas, lo justo para terminar cuanto antes. Ya habíamos aclarado los puntos pendientes. Cerré el ordenador. Por hoy es suficiente. Me llevo esto para modificarlo. De acuerdo. Ella se puso en pie, evidentemente despidiéndome. En la puerta me detuve y me volví para mirarla. Allí de pie, bajo la luz blanca, su figura se veía muy frágil. Sofía, dije con la voz más suave. Cuídate. No se volvió, no respondió. Solo noté que sus hombros se movían ligeramente, casi imperceptible. Suspiré y salí. En el ascensor, de camino a la salida, no podía quitarme de la cabeza aquella imagen. Quiero mantener las distancias, pero no puedo evitar preocuparme por ella. Quiero mirar adelante, pero cada uno de sus gestos me engancha. Ismael, no tienes remedio. Las puertas del ascensor se abrieron. Justo cuando iba a salir, oí que alguien me llamaba desde atrás. Ingeniero Ismael, me di la vuelta. Era una de las enfermeras de urgencias, me sonaba de vista. Sí, dime. La enfermera se acercó corriendo con una carpeta en la mano. Esto se le olvidó a la doctora Sofía, dice que es un material de referencia para usted. Cogí la carpeta. Gracias. No hay de qué. La enfermera dudó un segundo y luego añadió en voz baja, no se lo tenga en cuenta a la doctora Sofía si hoy estuvo un poco cortante. Ha tenido un día difícil. ¿Qué pasó? Recibió una llamada de su familia, parece que la estaban presionando otra vez con eso de las citas a ciegas, y le dijeron cosas que no fueron agradables. La doctora Sofía colgó con los ojos rojos. Justo después la llamaron para una reanimación y no ha parado hasta ahora. La enfermera se dio cuenta de que quizás había hablado de más. No les haga caso, son cosas mías. Me voy a trabajar. Salió corriendo. Yo me quedé allí, con la carpeta en la mano, con un nudo en el estómago. Así que por eso estaba hoy así. Presiones familiares, citas a ciegas. El ascensor se volvió a abrir. Dentro había gente que me miraba con extrañeza. Reaccioné y entré. Mientras el ascensor bajaba, miraba mi propio reflejo borroso en las paredes de metal. De repente sentí que, en 4 años, nunca había llegado a entender del todo lo que ella había tenido que soportar. 15. A partir de aquel día, nuestra relación profesional volvió a ser como al principio, puramente funcional. Pero yo sabía que algo había cambiado dentro de mí. Ya no podía tratarla solo como una doctora más de contacto. Me fijaba si había dormido mal, si tenía mala cara. Cuando pedía la comida para las reuniones, elegía sin querer los platos que antes le gustaban, aunque ella siempre los comía en silencio, sin comentarios. En los descansos, le llenaba el vaso de agua tibia. Al principio ella recibía esos gestos sin decir nada. Luego, a veces, susurraba un gracias.
pero nada más. El proyecto avanzó bien. Llegamos a la fase de desarrollo y pruebas. Había que organizar sesiones de prueba con los médicos. En urgencias, naturalmente, la encargada era Sofía. Las pruebas se hicieron un fin de semana, cuando hay menos pacientes y no se interfiere tanto con el servicio. Llegué temprano a la sala de informática del hospital. Sofía apareció puntual, vestida de calle, sin maquillaje, con aspecto de haber descansado bien por fin. Nos sentamos delante del ordenador y empezamos a probar una función tras otra. Era un proceso tedioso que requería mucha paciencia. Ella ponía toda su atención, cada botón, cada flujo, lo comprobaba minuciosamente y anotaba las incidencias. Hablábamos con fluidez, el mejor ambiente que habíamos tenido en semanas. Incluso en algunos problemas pequeños surgía una breve discusión animada. Al mediodía pedimos comida para llevar y la comimos en la propia sala. Entre bocado y bocado, surgió algún tema fuera del trabajo. Si este sistema funciona, os aligerará mucho la carga, dije para romper el hielo. Ojalá, respondió ella, comiendo despacio. Ahora perdemos mucho tiempo en tareas repetitivas. El futuro siempre mejora. Sí. Silencio breve mientras comíamos. Me armé de valor y pregunté, ¿en serio, cómo estás? Ella se detuvo con los palillos en el aire, y luego siguió comiendo. Como siempre, me parece que las ojeras han disminuido un poco. Es que estos días he tenido menos guardias. Otra vez el silencio. Y entonces, muy bajito, casi como si hablara para sí, la oí decir, tú también trabaja menos horas. Levanté la cabeza, sorprendido. Ella no me miraba, con los palillos jugueteaba con el arroz, pero las orejas se le habían vuelto ligeramente rosadas. Era la primera vez, desde nuestro reencuentro, que ella tomaba la iniciativa de mostrarme una preocupación que iba más allá del trabajo. Muy sutil, sí, pero para alguien que había caminado en la oscuridad tanto tiempo, aquello fue como una lucecita. Algo dentro de mí se ablandó. Sí, lo intentaré, respondí en voz baja. Por la tarde seguimos probando. Llegamos a un módulo complejo de estadísticas y apareció un problema. Los datos no cuadraban. Estuve mucho rato revisando el código hasta que encontré un error de lógica. Había que modificarlo y volver a desplegar el entorno de prueba, lo que llevaría bastante tiempo. Le dije, tardaré un rato, ¿quieres ir a descansar? Negó con la cabeza. No, te espero. Sacó el móvil y se reclinó en la silla, hojeando las noticias tranquilamente. Yo me concentré en corregir el código. La sala estaba en completo silencio, solo se oían mis dedos tecleando y, de vez en cuando, un leve roce de sus dedos al pasar la pantalla del teléfono. El sol de la tarde entraba por la ventana dibujando formas geométricas en el suelo. El tiempo parecía haberse detenido. Tuve una extraña sensación, como si hubiéramos vuelto a los tiempos de la universidad, los dos en la biblioteca, ella leyendo sus apuntes y yo programando, sin molestarnos, pero acompañándonos. Una sensación de paz que no sentía desde hacía muchos años. Comenzó a invadirme. Terminé los cambios y desplegué el entorno. Di un suspiro de alivio. Ya está, podemos volver a probar. Ella dejó el móvil, se enderezó y empezó a operar de nuevo. Esta vez los datos cuadraron a la perfección. Miró la pantalla y una pequeña sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Era una sonrisa leve, fugaz. Pero en aquel momento sentí que aquella sonrisa, tan breve, merecía todo el trabajo y las horas extra. Cuando terminamos, eran casi las 5 de la tarde. Recogimos nuestras cosas y salimos del hospital. El sol del atardecer nos daba de lleno. Gracias por el esfuerzo, doctora Sofía. Gracias a usted, ingeniero Ismael. Nos quedamos en el borde de la acera, sin decirnos adiós. Ninguno daba el primer paso, ambos esperando a que el otro hablara. Finalmente me armé de valor. Oye, ¿tienes planes esta noche? ¿Te apetece cenar algo juntos? Mi corazón latía con fuerza. Ella levantó la cabeza, sus ojos mostraban dudas, un cierto forcejeo interior. El viento de la tarde le movía el pelo. Pasaron unos segundos que a mí me parecieron eternos. Luego, muy bajito, dijo, vale. 16. Ninguno de los dos había traído coche. Fuimos andando a un restaurante de comida cantonesa cerca del hospital. No era hora punta, había poca gente. Al pedir, hubo un momento sutil. Sin pensar, elegí los platos que antes le gustaban, pollo cocido y colchina con salsa de ostras. Ella me lanzó una mirada fugaz, no dijo nada, solo añadió al pedido una sopa de costillas. Mientras esperábamos la comida, aún reinaba cierta tensión. Le serví té, y al hacerlo mis dedos rozaron los suyos. Esta vez ella no retiró la mano inmediatamente, solo parpadeó un par de veces. Ya casi tenemos todo a punto. El lanzamiento no debería dar problemas, busqué un tema neutro. Eso espero.
Vuestra empresa trabaja con mucho profesionalismo. Una forma de ganarse la vida. Llegó la comida. Comimos despacio, en silencio, pero no era el silencio incómodo de antes. Ella comía a pequeños bocados, igual que en la universidad. Mirándola, tenía la sensación de que el tiempo se había detenido. O quizás no. ¿Tu familia te sigue presionando mucho? Pregunté con cuidado. Ella se detuvo un instante y luego siguió comiendo, como siempre, preocupándose por mí. Los mayores son así. Sí. No quiso añadir más, y no insistí. Terminamos de cenar. Ya estaba oscuro. Me ofrecía acompañarla a su casa. Esta vez no cogimos el coche, fuimos andando. La brisa del verano era agradable. Caminábamos en paralelo, separados por el ancho de un puño. Ni cerca ni lejos. ¿Te acuerdas?, dijo ella de repente, con voz muy suave. En la universidad también caminábamos así. Sentí un vuelco. Lo recuerdo. Cuando salíamos de la biblioteca y te acompañaba a la residencia, siempre dábamos un rodeo. Ella rió suavemente. En aquel entonces, el camino me parecía siempre demasiado corto. En un suspiro llegaba. ¿Y ahora? Ahora, no terminó la frase. Se detuvo. Habíamos llegado a la entrada de la urbanización. Ya estamos aquí, dijo. Sí. Se quedó un momento en la puerta, sin entrar inmediatamente. La luz de la farola le daba en la cara, haciéndola parecer más suave. Gracias por la cena de hoy. No hay de qué. Me miró, con expresión indecisa, como si quisiera decir algo más y lo guardara. Finalmente dijo, cuídate en el camino. Se dio la vuelta y entró en la urbanización. Cuando llegó a la esquina, se giró un instante para mirarme. Luego desapareció. Me quedé allí de pie, con esa sensación de plenitud otra vez en el pecho. 17. La última semana antes del lanzamiento fue muy ajetreada. 1000 problemas, 1000 ajustes. Yo estaba prácticamente viviendo en el hospital. Sofía también estaba muy ocupada, pero cada vez que podía se acercaba a la sala de informática a ver los avances. Empezamos a hablar más, no solo de trabajo. Ella bromeaba sobre algún médico que no se adaptaba al nuevo sistema. Yo me quejaba de lo imposibles que eran los requisitos que nos pedían. Poco a poco nos convertimos en algo parecido a compañeros de trinchera. Una noche regresé muy tarde. Al fin había resuelto un error muy complicado y solté un suspiro de alivio. Al levantar la cabeza, vi a Sofía apoyada en el marco de la puerta, con 2 cafés en la mano. ¿Todavía no te habías ido? Me sorprendió. Acabo de terminar y vi tu luz encendida. Entregándome uno añadió, es de la máquina expendedora, no esperes gran cosa. Lo cogí. Estaba caliente. Gracias. Acercó una silla y se sentó a mi lado, bebiendo a sorbos pequeños. La sala estaba en silencio, solo nosotros dos. ¿Ya casi está todo listo? ¿No? Preguntó. Sí, ahora mismo solo falta lanzarlo oficialmente. Ojalá no surjan más contratiempos. No debería. Después de un silencio, ella dijo de repente, Ismael, has cambiado mucho. La miré. ¿En qué? No sabría decirlo. Miraba su taza de café. ¿Cómo que? Estás menos disperso, más centrado. Sonreí. La gente crece con los años. Tú también has cambiado. Ah, sí, para bien o para mal. Te pareces más a la doctora Sofía. Ella se quedó desconcertada un segundo, y luego también sonrió. Era la primera vez, desde nuestro reencuentro, que la veía sonreír así. No esa sonrisa leve y formal, sino una de verdad, con los ojos brillando. Muy bonita. Aquella sonrisa me llegó al alma. ¿Sabes una cosa?, dijo ella sin mirarme, acariciando la taza. Cuando llegaste la otra noche a urgencias, me llevé un susto enorme. Yo también me asusté, la verdad. En aquel momento pensé, ¿qué clase de maldición es esta? ¿Y ahora, sigues pensando que es una maldición? Ella me miró brevemente y luego apartó la vista. No lo sé, quizás es otra cosa. Late más fuerte. Mi corazón. Se levantó. Es muy tarde. Vámonos. La acompañé a casa caminando. Esta vez anduvimos más cerca, los brazos se rozaban de vez en cuando. Ninguno se apartaba. Al llegar a su portal, no se despidió enseguida. Solo dijo, el día del lanzamiento estaré allí. Lo sé. Ánimo. También. Subió las escaleras. Oí como la luz del rellano se encendía piso por piso, hasta que llegó al suyo. Solo entonces me marché. Llevaba en el pecho una ligereza que no sentía desde hacía meses. 18. El día del lanzamiento fue un caos, pero funcionó mejor de lo esperado. Sofía estuvo en urgencias todo el tiempo solucionando los pequeños problemas. Yo en la sala de informática dando soporte. A través del walkie-talkie, la oía dar instrucciones con su voz tranquila. La impresora del consultorio 3 no funciona, que alguien la revise. Esta ruta de ingreso de órdenes no es la correcta, pulsa F1 que da ayuda. La consulta de datos del paciente va lenta, limpiad la caché a ver. A media tarde,
ya todo estaba bastante estable. Yo revisaba los últimos detalles. Por el walkie-talkie llegó su voz, con un ligero cansancio apenas perceptible. Ingeniero Ismael, aquí ya no hay incidencias graves. Recibido. Buen trabajo. Salí de la sala y me dirigí a urgencias. Al llegar a la puerta oí un revuelo, rápido, camilla, infarto, código infarto. Varias enfermeras empujaban una camilla con un hombre mayor encima, piel amoratada. Sofía se acercó al instante, mientras revisaba al paciente con rapidez y daba órdenes. Ponedlo en el monitor cardíaco, vía venosa, preparad el desfibrilador. El ambiente se volvió muy tenso. Yo me quedé en una esquina, mirándola. Trabajaba con una serenidad y profesionalidad absolutas, aunque en la frente le brillaban pequeñas gotas de sudor. La reanimación duró más de media hora. Finalmente el hombre se estabilizó y lo subieron a la UCI. Sofía se quitó la mascarilla, suspiró profundamente y se dejó caer contra la pared. Estaba agotada. Me acerqué y le ofrecí una botella de agua. La cogió, me miró sin decir nada, y bebió un par de tragos. Los mechones de pelo se le habían pegado a la frente por el sudor. ¿Estás bien?, pregunté. Asintió, luego negó. En cada caso así, pienso que podría haber hecho algo mejor. Ya has hecho todo lo posible. Y muy bien. Me miró con los ojos enrojecidos por el cansancio, pero muy brillantes. El sistema nos ayudó mucho hoy. La consulta de datos fue mucho más rápida. Me alegra. Se quedó callada un momento y dijo de repente, Ismael, acompáñame a cenar, me muero de hambre. Me quedé desconcertado un instante y luego sonreí. Vale, ¿qué te apetece? Algo picante, muy picante. 19. Fuimos a un restaurante de Sichuan en un callejón detrás del hospital. Ella pidió pescado a la veracruzana muy picante, callos picantes, todo rojo como el fuego. Hoy he gastado mucha energía, necesito reponer, dijo, con un toque de alegría poco habitual en ella. Cuando llegó la comida, comió con verdadero apetito, hasta le perlaba la nariz de sudor. Había perdido por completo esa expresión fría y distante. La miraba y me parecía tan auténtica, tan bien. Come más despacio, le alcancé una servilleta. Se limpió el sudor y me miró. ¿Y tú por qué no comes? ¿No te gusta el picante? Sí, claro. Tomé un poco, y picaba, sí, pero estaba muy bueno. Entre bocado y bocado, ella hablaba sin parar. Me contaba anécdotas graciosas del lanzamiento, como algún médico mayor no sabía usar el ratón, como alguna enfermera había olvidado su contraseña 3 veces seguidas. Las imitaba con tanta gracia que no pude parar de reír. Me recordaba a la universidad, cuando me contaba lo horroroso que era el diseccionario. Gracias por todo, dijo de repente. ¿Gracias por qué? Por muchas cosas. Dejó los palillos y me miró con seriedad. Por tu sistema, por el agua, por esta cena. La miré, con sus mejillas enrojecidas por el picante, y sentí que debía decir algo. Sofía, nosotros. No pude terminar. Su móvil empezó a sonar. Lo miró, frunció el ceño y lo apagó. ¿Por qué no lo coges?, pregunté. No es nada, spam. Cogió el vaso de agua para beber, pero su mirada se desvió con evasivas. El móvil sonó de nuevo. Hizo un gesto de fastidio y quiso apagarlo otra vez. Le puse la mano encima. Cógelo, por si es urgente. Me miró dubitativa, pero al final contestó. Mamá, sí, estoy cenando, ya lo sé, luego hablamos, ¿vale? Ahora estoy ocupada. Su tono era impaciente. Colgó, respiró hondo y tiró el móvil sobre la mesa. Te están presionando con lo de las citas a ciegas, ¿verdad? No lo negó. Clavó los palillos en el arroz sin ganas. Dicen que hay un chico que acaba de volver del extranjero, con muy buena posición, que voy a tener que ir a verle mañana sí o sí. Sentí un vuelco. ¿Y, vas a ir? Levantó la cabeza y me miró. Sus ojos tenían una mezcla de emociones. ¿Tú quieres que vaya? Aquella pregunta me dejó sin aire. En el reservado se hizo un silencio absoluto. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado y los latidos de mi corazón. Sus ojos, allí había nerviosismo, expectación y también un asomo de vulnerabilidad. Comprendí que mi respuesta importaba. Para ella, para mí, para nosotros. Inspiré hondo. No quiero. Lo dije en voz baja pero muy clara. Ella me miró, con los ojos ligeramente abiertos. Poco a poco, muy despacio, una sonrisa comenzó a florecer en su rostro. No era esa sonrisa leve de otras veces. Era una sonrisa que nacía desde el fondo de sus ojos, con luz propia. Luego bajó la mirada y siguió pinchando el arroz con los palillos, pero las orejas se le habían puesto rojas. Ah, vale. Su voz era un susurro, casi para ella misma. Pues no voy. Sentí que una enorme piedra que llevaba meses cargando en el pecho por fin se disolvía, y en su lugar apareció una ligereza, casi una sensación de volar. No dijimos nada más.
Comimos en silencio, pero el aire que nos rodeaba era dulce, y también picante, como la comida. Al salir, caminamos junto al río. La brisa era muy agradable. De vez en cuando nuestras manos se rozaban. Una vez, 2 veces. A la tercera, ya no dejé que ella retirara la suya. La tomé suavemente. Sus dedos temblaron un instante, pero no se soltaron. Estaban un poco fríos, así que apreté un poco más. Ninguno de los dos hablaba. Caminábamos así, de la mano, despacio. Las farolas alargaban nuestras sombras y luego las encogían, como si el tiempo se estirara y se plegara. Ismael, dijo ella en voz baja, dime, ¿esto que estamos haciendo, qué es? Me detuve. Ella también se detuvo y levantó la cabeza hacia mí. Tenía los ojos brillantes, como si tuvieran estrellas dentro. Busqué las palabras. Un intento de empezar de nuevo. Ella no dijo nada, solo me miraba. Sé que antes hice muchas cosas mal, continué, con tono serio. Y sé que 4 años es mucho tiempo, que los dos hemos cambiado. Apreté su mano con más fuerza, pero hay cosas que no han cambiado. Por ejemplo, la miré a los ojos, que no puedo dejar de preocuparme por ti, que me importa si estás contenta o no y que todavía me pareces la más guapa del mundo. Se sonrojó por completo e intentó soltar su mano, pero no se lo permití. Sofía, dije su nombre completo, dame otra oportunidad, ¿vale? ¿Para compensar el pasado? No, negué con la cabeza. Para construir algo nuevo, un futuro para nosotros dos. Ella bajó la mirada hacia nuestras manos entrelazadas. Pasó un largo rato, tanto que empecé a temer que me rechazara. Entonces levantó la cabeza. Tenía los ojos húmedos, pero la comisura de los labios apuntaba hacia arriba. Pero esta vez, su voz temblaba un poco, no se vale dejarlo a medias. Sentí una ternura inmensa. La atraje hacia mí y la abracé. Su cuerpo se tensó un instante, luego se relajó y se apoyó en mi pecho. Olía a champú, y también a ese leve desinfectante que tanto me había llamado la atención antes. Era un olor muy agradable. Nos quedamos abrazados un buen rato junto al río. No hacía falta hablar. Ya tenía el mundo entero. Cuando la acompañé a la puerta de su casa, antes de que subiera las escaleras, la retuve un instante. Doctora Sofía, dije, mañana es domingo. ¿Quieres ir al cine conmigo? Ella sonrió, con los ojos en forma de luna. Ingeniero Ismael, ¿esto es movilizar tus contactos en beneficio propio? Puede ser, ¿me das el sí? Se puso de puntillas y me dio un beso muy rápido en la mejilla. Luego salió corriendo escaleras arriba. Hasta mañana. Me quedé allí de pie, tocándome la mejilla donde me había besado, como un tonto. El pecho se me estaba llenando de azúcar. De camino a casa, le mandé un mensaje a Don Sou por WhatsApp. Tronco, lo conseguí. Contestó al segundo. ¿El qué? Ah, tu ex. Sí, ahora es mi novia otra vez. Respuesta inmediata, no me jodas, Ismael, eres un fenómeno, pagas tú la cena, Sonreí y guardé el teléfono. Miré las luces de la ciudad. Todo parecía encajar por fin. Fin de la novela.